16 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos dando inicio a esta edición de día martes 2 de julio de 2024 de Fuera de Contexto. Selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. ¿Cómo andan, loquitos? ¿Cómo andamos, Brian, en esta linda tarde? Se está deshielando un poco más. Está un poquito mejor el clima. No hay viento, gracias a Dios. Producción general, y hoy, otra vez de co-conductor, le pusieron hoy, ya lo etiquetaron. Usted bastante jodido. Eso vamos a estar hablando de ese tema con usted. El señor Sandro Batman Díaz. Hay streaming, y si hay streaming está Julián Quirós, también acá haciéndonos la segunda. ¿Cómo anda, Sandro? Buenas tardes, tarde. Qué manera de putear gente en esto. ¿Por qué? 25 minutos estuve dando vuelta. 25 minutos estuve dando vuelta Sí. alrededor del edificio de la radio. 25 minutos reloj. Hasta que conseguí un estacionamiento. No viene nadie a controlar dónde estacionan los papás que vienen a traer los nenes al colegio. Yo me olvido de que... Le falta que estacionen arriba de la vereda. Quilombo. ¿Sabes por qué no estacionan arriba de la vereda? Porque hay canteros, si no lo harían. Es increíble. Sí. Y entran y salen como si fuesen dueños de la calle algunos. ¿Viste? Los que vienen en esas camionetas que parecen una casa. Sí. Insulté a media generación de cada uno de los papás que vinieron acá a dejar a los nenes. Porque vienen andando y paran de golpe en la mitad de la calle. Hay autos de los dos lados de la calle, paran en el medio, bajan al nene, lo bajan por el lado donde vienen circulando los autos, no se fijan un carajo. Les importa 3 carajos todo. Y este es el horario igual, ¿no? ¿Cómo recaudaría, si yo fuese la MUNI, cómo recaudaría acá enfrente y acá a la vuelta? Ni te cuento. Siempre fue ¿Cuál así, le ¿no? pre- Pusiéramos una lata por puteadas, también recaudaríamos. Olvídate, sería mejor que el streaming, te digo yo. Sí. Claro. O sea que, yo me olvido Hay de- días que lo soporto, pero hoy no. Hoy no es uno de esos días. Hay días que yo me la banco. Andamos en la misma sintonía, me parece. Pero hay días que no, que sí, que no, ¿viste? Hoy no, hoy no. Sí, es cierto. Un día estaba más... Hay días que estoy en modo zen, así no me importa nada, que hagan lo que quieran, doy vueltas, que consigo un lugar, pero hoy ya no. A mí me pasa que me olvido de dos cosas. Primero que estamos enfrente de una escuela Sí. y que es un quilombo. quilombo. Es un quilombo. Y dos, es que como no manejo, y no manejo, solamente manejo mi bici, Sí. ni siquiera manejo mi vida. Bueno, no, pero, Eso es más profundo, después vamos a conseguir un psicólogo o algo así. No sé. pero no manejo, no tengo ni idea. Tampoco te Pero igual lo debes padecer, andar en bici con cómo manejamos Sí, todo, sí, me sí. incluyo. Hay días que yo tengo Ahí mi sí, idea, igual no es es que ando con todas las luces, ¿viste? Me Sí, putean sí. igual. Es que sí, Claro. ahí es un poquito más, se pone más peligroso, pero me olvido de que, claro, estacionamiento, encima la escarcha no me imagino que no debe ayudar mucho, ¿no? Para nada, manejar para en nada. auto. No, para nada, ¿viste? No te ayuda, vos tenés que ir con cuidado porque el tipo te frena delante tuyo ahí. No pone la baliza para salir. No le importa nada. No le importa nada. ¿Y cómo haces para encontrar estacionamiento al Y fin? da vuelta, 25 minutos, da vuelta. Hasta que se pasa Conseguí por al lado. estacionamiento en la esquina. Puede Ah, pasar bien, también. bien. Claro. Viste, ahora digo, llego acá, miro, estoy 10 centímetros atrás de la senda peatonal. Digo, no, voy a salir, voy a estar tapado de boleta, porque es lo único que me falta hoy. Bueno, tengo un día así con la nube acá. Hoy. ¿Viste? La nube, el dibujito animado con el rayito. En la Claro, tormenta. claro. Y sí, pasa. Bueno, pasa. ¿Cómo está su día? También así más o menos. Bien, Viene medio sí. así. Bien, Digo, ¿qué haces, pero- Sandro, acá tan temprano? ¿Qué pasó? No, caminé rápido, estaba más descongelado, sí. está más descongelado uno, creo que eso ayuda a llevarlo un poco mejor. Ayer andaba medio ahí, Ayer estaba bravo para nada, muy sí, jodido. sí, pero hoy creo que no es tan mal. A veces tengo la sensación que el martes es más pesadito que el lunes, No me pero digas. No tendría que existir el lunes, tendría que ser sábado, domingo y lunes feriado. Y sí, Arrancar la semana en marzo. sería genial, Estaría genial. El lunes sería hermoso, sería, Claro, sería a ver si mañana es lunes. No tengo que hacer sí. nada. Estaría bueno. Sí, sería Bueno, muy ahora relajante. están discutiendo, viste, acortar la jornada laboral. No va a suceder eso con nosotros, claramente. Me mira Julián. Julián ya había sacado bandera, burra, papel picado, todo. Y dije, vamos a trabajar 36 horas. Ellos.
Eso no tiene nada que hacer los diputados, ¿viste? Se ponen a discutir esas cosas y después van a evaluar si nos achican o no el sueldo, porque claro, claramente vamos a trabajar menos, pero no nos van a mantener el sueldo, lo quieren achicar, Claro. ¿sí? Tanto que cobramos nosotros, Sí, sí, sí. ¿viste? Pero bueno, estoy en mi día, así que hoy prepárate. Estuve toda la mañana haciendo trámite, por favor no terminás nunca, cuando tenés que hacer 10.000 cosas y no llegás a ningún lado a tiempo. ¿Y tuviste que imprimir algo? ¿Anduviste No, en- yo tengo para imprimir en casa, está bien. pero ¿No te pasa que cuando estás apurado no anda, te come el papel, la tinta te mancha todas las hojas, ¿no te pasa? te Sí. olfatea dicen, Sabe. la impresora? ¿No? Como que olfatea que querés imprimir, que Agarra, estabas apurado. empieza a hacer así con las manitos la impresora y dice, te está Se empieza a apurado, tomar. le voy a clavar ahora, ¡ta! Se Exactamente. corta el wifi. No, el cable no reconoce la máquina. No, ¿Viste? El cable de la Máquina cosa de me ha mierda, pasado de ¿qué todo. te metieron? Tal cual. Exacto. Los PDF no te los quiere imprimir, pero los imprimió hasta la noche de ayer a las 3 de la mañana, imprimía perfecto. Vos el otro día querés, no, el PDF no te lo imprime. Es una Imprimías cosa- un dibujo, te hace cualquier boludez. cosa, sí. Sí. Le quedó material en la cola, le das a imprimir, te salen 10 hojas antes que la tuya. ¿Eh? Se queda sin tinta. Sí, vos tenías que ir a las 8:10 y decirle, son 2 minutos, no puedo tardar más de 2 minutos, y son 8:15 y estás ahí, la máquina está, tira papelito, papelito. Parece que supiera. Sí, sí, Parece sí, que totalmente. Sí, yo creo que tiene ¿Así te pasó? Sí, un sexto, sí, algo así, algo así. Cuando estás apurado y querés subir una nota ya, que pasó ya y estás en el turno, más de una vez, era aquel se sonríe. Subí ya, que esta foto la tengo yo. Esto pasó. Vas a querer poner la foto y la foto no levanta, no levanta, el server no responde. Querés salvar la nota, no te salva la nota, no te salva la foto, no te la levantó. Y el otro, y nosotros, los que estamos afuera viéndola así, bueno, el que está en turno, dale, subila, todo hinchándole las pelotas. Hablando del libro. Claro. Y vos, loco, no sabes qué decir nada, ¿sabes qué? Deja no contestar, porque ¿sabes qué? Perdés más tiempo en contestar a tu compañero que te Claro, están sí, jodiendo. sí, que- sí. Y en el medio, el servidor que no responde, no te sube la foto, y vos querés ponerla de una rápido. No Es todo podés. muy parecido a una carrera eso. Sí. Es todo muy Sí, parecido sí, a una carrera. sí. Qué cosa de loco, ¿no? La El- tecnología a veces te hace esa jugada, pareciera que está el mundo complotado contra vos. En Sí, serio. sí, ni hablar, ni hablar. Sí. Y le preguntamos a la gente, a los oyentes, que nos pueden Tira escribir consigna, ¿viste? a- Eso es bueno. Yo no tiro consigna porque no se me ocurre. al 2966 51 60 51. ¿Qué onda el martes? ¿Es peor que el lunes? ¿Es peor? Y sí, Hoy no está, para ser sincero, no está siendo peor, digamos. El clima no. ¿Vos qué decís, Juli? Al menos el clima. No, ahora que vino Karina Taverne, puedo decir que el No. martes es sumamente positivo. Ahora te cuento los datos del tiempo. La chica de Agaporni llegó, qué lindo, lo vi al meme. Lo vi. Le dieron como carreta esta mañana, a los dos. Pero bueno, estuvo muy bien, muy Se veía muy ingenioso. bien, se veía Los muy dos bien. estaban así. Se movía muy- Otro le puso Stand de River. Yo- ¿No viste el otro? También. Stand de River. Encima sí, justo sí. los dos hincha de boca. Sí, claro, viste. Sí, sí. Bueno, pero justo coincidió. qué sé yo. Sí, sí, yo no entendía, digo, ¿qué pasa? Se ve muy bien la foto y después digo el texto y ahí entendí. Claro. No hay que descuidarse porque no hay ninguno bueno. Sí, no ¿eh? perdonan a nadie. No hay ninguno bueno, no se perdona ninguno. Bueno, hablando del día lindo, 1 grado 8 décimas bajo cero, Bien. la de Qué la vara está temperatura de las 2 de la qué baja tarde, está la vara, ¿no? Pero- pero está lindo. Pongámosle positividad a este martes, de miércoles Sí, que sí, tenemos. totalmente. 3 grados 9 décimas bajo cero, la térmica humedad 77%, bajó bastante, 998.6 hectopascales la presión, el viento del del este de allá, de las Malvinas, viene el viento del mar. A 5 kilómetros en la hora la visibilidad es buena, 30 kilómetros. Para lo que resta de este martes, mayormente nublado y por la noche probabilidad de lluvias y nevadas, adelanta el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes. Bueno, Tenemos música ya. tenemos música, ya hicimos catarsis, Ya, sí, sí. Ya va a empezar. queriendo... Va remontando el martes. el martes, Ahí va. totalmente. Tenemos a Trueno con. Vamos a ver si me sale este en inglés. No soy tan bueno como Claudia. Claudia, pero vamos a improvisar. Real Gangsta Love. O algo así. De Ponele, Trueno. pero sí- Bueno, escuchemos a Trueno. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real, bye.
This is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja con la blockbuster. Le doy guanlo como un rasta, baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasía. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit, baby girl. Esto es real gangsta love. What you want, te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. Ya viene that food con azúcar bombón. This is real gangsta love. She don't need the gun, man, let's get it on. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo todo para vos. La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó callado, como papato. Quiere que la lleve para las Islas Galápagos. Yeah. Eso es real gangsta love. Cansa ya, lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, tú cuando vamos a hacerlo real. Cansa girl, cansa ya. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Esto es real gangsta love. Te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. It's real gangsta love. Get it on. Esto es real gangsta love. Porque acá también hay garra y coraje. Auspicia esta transmisión de la Copa América 2024. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada.
Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos, De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra, Kevin y la Pieza Records, Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. En Buena Semana y pagando con Modo, tus compras acumulan beneficios. Aprovecha ahorros y cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de Banco Santa Cruz en rubros y comercios adheridos, pagando con Modo desde la app del banco. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar las promociones vigentes, días, rubros, comercios adheridos, topes de reintegro, cantidad de cuotas, beneficios adicionales, medios de pago, exclusiones de cada promoción, ejemplos y demás condiciones aplicables en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Tomeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. El estadio vibra con el grito de los hinchas argentinos. Llevamos la emoción de la Copa América 2024 a tus oídos. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ...38 pasaron de las 2 de la tarde... ...continuamos en este Fuera de Contexto... ...nos reímos bastante en el corte. Sí, sí. Estuvimos ahí, Es levantamos. verdad, levantamos. ¿Sabes qué? Justo estaba pensando... ...que ya entendí porque por ahí... Empecé, al menos mi martes, medio con el pie izquierdo... ¿Qué le pasó? Me olvidé el mate. No traje el mate y este es el primer mate del día. Ese es el primero que es el tomás. primer mate. Y entonces ahí empezó a mejorar. ¿Viste Claro, que, te dije, este está rico. Tac, le- dos seguidos, le dije. hay que Le dije respetar. así, tuqui. Yo no tengo religión, no tengo, ¿cómo decía la canción? No tengo religión ni no sé qué otra cosa más, pero hay que respetar los rituales, ¿no? Levantarse y tomar mate. Tomar mate. Amargo, dulce, con lo que sea. Sí. O solo mate, lo que sea, pero para arrancar la mañana. Pero eso. Así que nada, mientras acá estamos viendo a Holanda o Países Bajos ganándole a Rumania. Países La- chiquitos, me dijo recién Brian. Países chiquitos, Países sí. chiquitos Me va gustó ganando. la referencia. Sí. Netherlands. En la Va ganando Eurocopa. 1-0 en la Eurocopa. ¿Vieron un par de minutos de Uruguay, Estados Unidos? Vi todo el partido casi. Son rápidos los yankees. Sí. Juegan Pero rápido en no son velocidad, pero rápidos, le son falta, para- Quedaron le afuera, falta No son picardía. rápido de mente porque No. les robaron el partido. Le robaron. El gol de Uruguay estaba en offside. Sí, claramente, el último hombre. Quedó afuera. El que estaba atacando por el fondo, ¿no? Estaba Pero claramente. Olivera no, offside, por sí. el medio, en Por el realidad. medio. Pero cuando la jugada en el gol de Uruguay, hay que contarle a la gente que no lo vio, viene de un centro que cabecea, creo que Darwin Núñez, y cuando Darwin Núñez cabecea el balón que va hacia el arco, el jugador tiene la rodilla adelantada. El jugador de Uruguay, Olivera, la ataja el arquero de Estados Unidos y el rebote la empuja al Lo habilitó, uruguayo. claro. Pero durmieron los jugadores yanquis. Porque acá Tristán Suárez jugando por Copa Argentina, Te mata. si le dejan margen de duda, los muchachos no mueven la pelota hasta que no vaya al VAR el árbitro. Y ayer se quedaron ahí al lado y el árbitro dijo fue gol y listo. Y tendrían que los del banco de suplentes de Estados Unidos tendrían que haberle dicho al Que lo equipo, demuestre. quédense atentos y no jueguen. Porque el gol es en offside. Pero bueno. Que lo demuestre, claro. A casa igual. Igual si no era gol y empataban 0-0, ponele, Tampoco clasificaba entraba. a Panamá porque ganó. Que ganó 3-1. Exacto. Cómodamente. Los panameños están esperando a los panameños con tenedor y cuchillo, cualquier
cualquiera que cruce la otra zona. Y sí, ya es historia para ellos, Sí, al igual sí, que para está. Venezuela. Igual ellos pasaron, Claro. igual que Venezuela, ¿no? Pero digo, pobre, Igual yo disfruto de que los Yankees hayan sí. quedado fuera. Sí, porque es como una cosa que no les salga bien, Me, ¿viste? me gustó el partido a mí, tuvo mucha dinámica, Sí, muy sí, ida y vuelta, tremendo, mucha por eso te digo, velocidad. muchísima velocidad. Pero por ahí no tanto orden táctico. Picardía le faltaba, ¿viste? Los uruguayos bien parados nomás y poniendo patita, Claro. lo emparejaron el partido. Igual Uruguay juega al estilo Bielsa. Sí, sí, sí. O sea, todo para adelante, vamos, atacamos todo. Le faltaba que el arquero vaya a cabecear los centros, ¿no? No, después todo Uruguay fue al ataque durante todo el partido. Se hizo lindo porque fue rápido de ida y de vuelta. Estuvo lindo, en principio. Hoy hay un partidazo. Hoy los cafeteros y los cariocas se van a ver. Los la cara. cafeteros y los cafeteros, porque los dos Sí, países los dos, son- pero Colombia no le va a resignar los 3 puntos así nomás. Está puntero, juega bien Colombia. James está intratable. Sí. Y del otro lado no es que mostraron grandes luces. Tienen 6 porque... ¿Cuántos tienen? ¿6? No, 4 no, 4 puntos tienen. 4 puntos tiene. Claro, ganaron un partido, empataron 1 los brasileros. Y Colombia tiene 6 puntos y quiere pasar primero para no cruzarse con uno fuerte de la otra zona. Claro, claramente. claro. Así que bueno, le va a quedar ahí Sí, servido excelente. algún... Cuando me dijiste hoy se juega un partidazo, pensé que me decías de la paritaria. Bueno, también podemos hablar de otro partidazo. Es otro partidazo. partido- Tenemos a los dos directores técnicos, justamente los dos sindicatos que están sentados en la mesa de negociación. Exactamente, así que- tenemos los audios que nos dejó Karina ¿Qué Taberna. paritaria, perdón? La paritaria docente. Docente que, según los dichos del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, en esta radio, en el programa Matutinos, le vamos a tirar la pelota para aquel lado, en Arriba al Día, dijo que iba a haber una oferta superadora en el día de hoy porque habían pateado, los chicos le habían dicho, están dilatándola porque eran los últimos días de junio, se podría haber incluido alguna oferta con el sueldo de junio, no ocurrió eso, la patearon para hoy 2 de julio, claramente va a ser para fin de mes, si es que hay un aumento o llegan a algún arreglo de dinero importante con las dos asociaciones sindicales. Y Gutiérrez, en esa oportunidad, cuando ellos le preguntan, a nuestros compañeros de Arriba al Día, le preguntan qué va a pasar en la otra paritaria, no, vamos a seguir mejorando el sueldo. ¿Qué significa cuando te dicen va a seguir mejorando el sueldo? Le van a ofrecer un buen porcentaje, pensás vos. ¿Habrá un Exactamente, blanco? sí, sí. No sé. Uno piensa positivamente. Vamos Sí. a ver qué dicen en la previa. Primero Javier Fernández, el secretario general de ADOSAC, en comunicación con Karina Taberna. Estaba Cari haciendo móviles, estuvo en la previa de lo que fue, como bien decías vos, Sandro, lo compartimos. Dale. Mirá, tan buenísimo que a veces a nosotros no... Es muy útil y es la previa. Por la visita y bueno, sí, en una previa tratando de apuntar todos los temas que son de interés para el colectivo docente, para la comunidad educativa también, ¿no? Que obviamente hay momentos, digamos, difíciles en algunas comunidades también por la suspensión de clases, por temas edilicios, es decir, bueno, todo ese relevamiento que se hace previo a un espacio como este tan importante, pero buscando respuestas, ¿no? Que es lo que vamos a solicitar el día de hoy. Claro, porque ustedes ya habían tenido una reunión paritaria en hace, qué sé yo, 15, 20 días, ¿puede ser? Sí. Nosotros en el ámbito de buscar soluciones y dejar saldado un tema que es prioritario para la docencia de la provincia, que es el reordenamiento de nuestro escalafón, ese escalafón que ha quedado totalmente desarticulado, achatado, deformado por decisiones del pasado, ¿no? De gestiones anteriores. Recordemos que el año pasado se terminó, digamos, con la discusión con 2 decretos que impuso el gobierno anterior y que en definitiva siguió deformando ese escalafón que ya estaba, incluso por decisiones del año 2015. Es decir, esa relación 3-1 que se buscó, digamos, siempre en el salario docente, digamos, no se podía dar por la negación a la discusión. Básicamente era eso. Esa discusión, por suerte, se puso sobre la mesa en una paritaria, en la paritaria anterior. Hubo un compromiso de solución donde pudiéramos trabajar conjuntamente con el gremio, gente del Consejo Provincial de Educación, para lograr solucionar esto, ¿no?
es muy redundante, pero el escalafón es algo prioritario. Claro. Y ese trabajo, por lo menos de parte del sindicato, ya está finalizado. No hemos tenido mucha participación de parte del Consejo en cuanto a este abordaje que debía ser de manera conjunta, pero sin embargo el trabajo interno ya está hecho. Se ha trabajado en conjunto con la subcomisión laboral, paritarios y también las filiales que han participado. Así que conformes con lo que se realizó, seguramente hay algunos casos que son muy poquitos, muy pocos para resolver, que también implican misiones y funciones que no vamos a discutir nosotros. En esta, por lo menos ahora, es obviamente a consensuar y demás. Pero que en definitiva el trabajo en líneas generales está terminado. Nosotros vamos a presentar este trabajo el día de hoy y en base a ese trabajo es que seguramente vamos a solicitar que las futuras recomposiciones lleguen con esta relación 3-1 ya salvada y que nunca más esperamos, ¿no?, que nuestro escalafón sea tocado, ¿no? Deformado. Tan vapuleado, ¿no? Sí, tan vapuleado y por decisiones políticas, ¿no? Claro. Cuando se acaba la discusión, la argumentación en una paritaria, salen los decretos y es allí donde ha quedado nuestro sistema, digamos, laboral, digamos, general, ¿no? Salarial, todo totalmente desfasado, ¿no? Realmente fuera de la discusión. Por eso para nosotros es tan importante que todos los aspectos que se deban tratar sobre el sector docente pasen por acá, ¿no? Por la paritaria. Claro. No es otra instancia, no podemos permitir que la clase política discuta cuestiones laborales o salariales como fuera del ámbito docente, de nuestras asambleas, de nuestros congresos. Así que para nosotros es sumamente importante. Esto ya sucedió incluso con cuestiones laborales en el pasado, donde, digamos, por proyectos en las distintas cámaras se terminaron aprobando cuestiones que perjudicaron severamente al sector docente. Entonces, no debe ser ese el camino, no debe ser la paritaria, que está abierta por suerte, donde muchas cosas se van solucionando, pero otras que faltan solucionar. Claro, y también ahora poner el foco, porque pensaba, ¿no?, encarar esta paritaria donde siempre se traía a la mesa el índice de inflación para poder negociar ese porcentaje, ¿no?, que siempre que cede es el trabajador. En esto es inexorable. Y pensaba, bueno, cómo sentarse a la mesa teniendo en cuenta los índices que se manejan de manera oficial, que ahora están hablando de un 5%, pero que eso no se refleja en los bolsillos ni en los precios cuando vamos al supermercado. Y además teniendo en cuenta todo lo que ya como trabajadores hemos perdido en esa lucha. Sí, por supuesto. Para nosotros es muy importante. Primero vamos a decir que este trabajo va de la mano de la jerarquización del escalafón, porque no tan solo va a poner en valor el trabajo de nuestros compañeros de cargos jerárquicos, ¿no?, que justamente han sufrido en los últimos años la política salarial que se llevó a cabo, ¿no? Fíjate vos que, insisto, los decretos anteriores justamente preveían aumentos, pero no para los cargos jerárquicos, ¿no? Como si fuera una vergüenza a esta altura del partido, ¿no?, con la responsabilidad tamaña que tienen nuestros compañeros de los equipos de gestión, supervisivos, en realizar su tarea, que pocas veces es acompañada con viáticos cuando tienen que salir, claro, o las cosas que ponen nuestros compañeros del propio bolsillo para sacar, por ejemplo, novedades para que ahí lo cortamos cuando Cari pregunte. Que están en las aulas puedan cobrar, básicamente. Entonces digo, y además, ¿por qué, digamos, en otros sectores los cargos jerárquicos son muy bien reconocidos? ¿Por qué sentir vergüenza de que un compañero esté siendo reconocido en su función, ¿no?, como corresponde? Además, digamos, contextualizando el lugar, ¿no? Justamente cuando vamos a solicitar un aumento es en función también del índice de precios, de la inflación, y tal como decís vos, Karina, claramente acá hay una situación que pareciera estar disociada de la realidad inflacionaria, el aumento de precios en los alimentos, y qué es lo que tiene hoy uno como salario, ¿no? Nosotros nos podemos permitir decir que si bien el salario en los últimos años
ha perdido en los últimos 9 años ese poder adquisitivo que, por más que se aplicó la cláusula gatillo, venía de los años anteriores. Veníamos de un piso tan bajo que fue realmente insuficiente. Este año hemos empezado alejados de la canasta un 60%. Hoy estamos tal vez cercanos, se achicó un poco la brecha con los aumentos obtenidos, pero estamos alejados en un 37, casi un 40%. ¿Qué significa eso? Que hoy el salario de un docente recién ingresante no cubre el costo de la canasta familiar. Y en ese camino y en esa construcción es a donde vamos a la paritaria a solicitar que esta recomposición llegue y llegue pronto. No va a ser suficiente solo cubrir la inflación. Va a ser necesario recuperar ese poder adquisitivo que ya se ha perdido. Claro. Bien, escuchábamos a Javier Fernández, el DT, estamos hablando de fútbol, de la DOSAC. Así Vamos es. a escuchar ahora a Sandro, audiencia, al DT de ANMET, de la Asociación de Maestros de Educación Técnica, Sergio Basilio, que también habló con Karina Taberne en lo que fue la previa del inicio de la paritaria docente que se está llevando a cabo esta tarde. Escuchamos algunos conceptos de Basilio y nos vamos a un corte después, 14:56. Sí. Y tenemos algo más de información sobre lo que está sucediendo ahora en la paritaria. También porque ya no está la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación en funciones, ya ha renunciado. Nos indicaron también que lo hizo el día miércoles de la semana pasada y que están a la espera de la asunción de Iris Rasguido, que esta tarde, en sesión extraordinaria, esperemos que le acepten la renuncia y que no haya tiroteo nuevamente entre el bloque del oficialismo y lo que es hoy la oposición, Unión por Todo. No, ¿cómo es? Siempre me olvido, me confundo el nombre del bloque. ¿Por Santa Cruz? Por Santa Cruz Y es Unión por la Patria. Unión por la Patria. Está presidiendo la paritaria Oscar Barrientos, vocal por el Ejecutivo. Así Claro, que eso... no hay autoridad, digamos, designada todavía en el Consejo de Educación. Eso sucederá esta tarde cuando le acepten la renuncia a Iris Rasguido y le tomen juramento como presidenta del Consejo Provincial de Educación del gobierno. Así que por el momento se juega una paritaria sin con autoridades todavía conformadas, digamos, Exactamente. dentro del Consejo. Mientras tanto escuchamos en lo previo a la paritaria docente al secretario general de AMET, Gustavo Basilio, con Karina Taberne hace minutos. Ahí va, Basilio, dale. que es el titular, el secretario general de AMET, que es la Asociación de los Maestros de la Enseñanza Técnica. Gracias por estos minutos, Gustavo, en esta previa también del inicio de la reunión de la paritaria docente. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, nada, gracias a usted. Bueno, acá estamos a la espera del inicio. Pasamos un cuarto intermedio el día 16 de junio para hoy, 2 de julio. A la espera, el compromiso asumido o expresado en esta situación por el Ejecutivo era que estaban trabajando una propuesta, la cual va a ser, creemos nosotros, puesta a consideración en el día de hoy. Eso es lo que se había planteado en el encuentro anterior, así que ustedes vienen con la expectativa de conocer ese ofrecimiento o esa propuesta que estaba elaborando el Ejecutivo. Así es, correcto. La idea seguramente es llevar a nuestras asambleas una propuesta que demande, algún debate lógico en una cuestión de seguir recuperando salario. Sabemos que la economía a nivel nacional está siempre en riesgo, siempre hay cuestionamientos de lo que significa llegar a fin de mes acá en la provincia de Santa Cruz, así que es importante la propuesta salarial que se realice hoy, si así lo fuese, y no dilatar, esta negociación, sabiendo que, es la segunda reunión que vamos a tener de una nueva negociación, pero yo siempre con el diálogo abierto, y esperando que inicie la paritaria. Gustavo, ¿cómo sentarse en la mesa y en el planteo, teniendo en cuenta, por ejemplo, negociaciones anteriores donde se hacía hincapié en que era necesario llegar por lo menos
a los índices de inflación. Ahora con este gobierno, con el gobierno de Milei, se habla que el próximo índice podría rondar un 5%, pero ya los salarios vienen depreciados. Totalmente, es una situación que se da, por llamarla de alguna manera, una situación rara, porque la inflación es de público conocimiento, bajó, pero el costo de vida no bajó. O sea, las cosas siguen aumentando, los 40 productos que el INDEC toma para hacer, digo yo, los productos o la inflación, para dar a conocer los valores de inflación, son los que menos consumimos. O sea, lo que tiene que ver con el combustible, los servicios como es el gas, siguen aumentando. Es más, en estos días aumentó otra vez el combustible, está por venir un aumento del gas que hoy está, digamos, frisado, por llamarlo de alguna manera, un incremento también del gas, en donde sabemos que va a venir con lo que ya se consumió en el invierno, o sea que la factura va a tener una importante suba en relación a lo que estamos consumiendo o lo que estamos gastando. Todo eso seguramente va a estar contemplado en el reclamo de este sindicato al momento de debatir alguna propuesta salarial. Bien, ¿qué expectativas reales? Digo esto porque uno siempre puede decir, bueno, las expectativas son las mejores, ¿no? Uno espera que se dé todo de la mejor manera, pero digo, las reales, teniendo en cuenta que es inminente un cambio también de autoridades dentro del Consejo Provincial de Educación. Sí, bueno, en relación a los movimientos dentro del Consejo Provincial de Educación, nosotros tenemos como información que estaría presidiendo el Consejo Provincial de Educación la profesora Iris Ragido, así que al momento de hacer efectivo su cargo seguramente pediremos una reunión para ver los lineamientos políticos educativos que van a llevar adelante. De todos modos, ¿ustedes esperan realmente definiciones hoy? Porque también se puede llegar a suponer que hasta que no asuma ella, pueden volver a pedirles a ustedes un tiempo, otro cuarto intermedio. Esto no sé lo que va a pasar, ¿no? De ser así, seguramente no estaríamos de acuerdo. Nosotros hoy necesitamos llevarnos a nuestras asambleas una propuesta salarial. Creemos que no es una situación para no bajarnos o no ofrecernos una propuesta. Perfecto. Bien, Karina Taberne hablando con el titular de AMET, Sergio Basilio, o Sergio, ¿no? Sí. Gustavo Basilio, ¿por qué me sale eso? Hay un comercio que se llama Sergio Basilio, la sí, uno de controladores electrónicos de IVA. O algo así, algo así. Por eso confundí el nombre. Sí, que iba a decir Mauro Sergio. No, esa era la de los suéteres, ¿no? Sí. ¿Viste que me acuerdo? Y no tomé la pastilla y me acuerdo todavía. Bueno, el titular de AMET también dijo, no, hoy tiene que haber propuesta, no nos podemos ir sin nada para contarle a las bases qué fue por lo menos el ofrecimiento. Así que esperemos que haya humo blanco esta tarde. Con expectativas, pero por ahora está tranquilo. Por ahora todo tranquilo. Vamos a ver si tenemos novedades, vamos a comentar. Seguramente. Se tienen que quedar atentos a la radio. Sí. ¿Vamos con música? Sí. Tengo un tema musical seleccionado. A ver si me gusta a mí. Vamos a ver si le gusta a Beto. No sé si le va a gustar. Pero a veces voy a traer algunas cosas que tienen más expectativa y otras con menos. Sí. Vamos a escuchar una banda que se llama Picnic al costado del camino, que ya ha sonado acá. Ya la escuchamos la semana pasada, me parece, antes que se vaya Claudia. Algo de Picnic. Con Claudia lo escuchamos. Y la canción se llama Indie Mamón y es una banda de bonaerense, del conurbano bonaerense. Y me quedé pensando, indie es el género musical y demás, pero Mamón me quedé pensando qué significa, así que una googleada rápida. Y capaz que por Jay Mamón. No creo, justo Mamón en este momento. no es como un lenguaje coloquial mexicano. Mamón. También en Mendoza y en Chile se usa. Sí. Es como una Chupa referencia. media, Algo de eso, exacto. Claro. Y según la RAE, la Real Academia Española, datos. Datos no fruta. Datos no fruta. Dice, es una persona, se refiere a una persona muy apegada a los padres, especialmente a la madre. Por eso, mamón. No seas mamón. Claro, exactamente. Así también que, me dicen acá, mirá cómo están atentos de la audiencia. Sí. Que también mamón, si usted busca, sustantivo es una fruta. Sí, bien. Y es como un término que se usa mucho, como el famoso, hey, güey,
mamón, lo mismo allá en México, en alguna zona de México, haciendo claro. referencia a este tema de que es muy apegado a la madre, digamos, ¿no? Exactamente. El regalón de la mamá sería Claro, no sea mamón. protegido. Claro. No sea mamón. Sí, sí, Bueno, exactamente. es una papaya, es una planta, me dice. Mirá Mamón vos. se lo llama. Mirá Ahí vos, va. cosas que no sabía. Bueno, así que un poquito de todo tiramos. Detalles, datos, cositas. Datos, no fruta. Inti papaya. Vamos a escuchar Así que vamos a escuchar Indie Mamón de la banda Picnic al costado del camino. Dale. Un ataque se va a acercar si se siente salvaje. Sacó el reggaetón y puso un indie mamón. Con todo este hambre se siente el desastre. Se va a acercar si se siente distante y piensa que el agua no puede comprarse. Se siente en el pecho remando despacio. Con solo una alambre sostengo mi parte. Hey, hey. No sé qué pensaste, que no me gustaste. Solo pienso en vos. Cuando estoy con vos, yo sé que pensaste, que no me gustaste. Te va a acercar si te sientes salvaje. Sacó el reggaetón y puso un indie mamón. Todo este hambre se siente el desastre. Volví el reggaetón. Y volaron los tragos. El agua está fría. Yo sé que pensaste que no me gustaste. Yo sé que no me gustaste, solo cuando estoy con vos, yo sé que pensaste que no me gustaste. Sé que pensaste que no me gustaste. Quiero cantar porque me delatan mis canciones. Voy a escribir para delatar mis ilusiones. No quiero cantar, estoy sin luz. Solo pienso en mí, porque me delatan mis canciones. Yo sé que pensaste que no me gustaste. Un ataque se va a acercar si se siente salvaje. Sacó el reggaetón de su mínimo. Con todo este hambre se siente un desastre. Se va a acercar si se siente distante. Piensa que el agua no puede comprarse. Se siente en el pecho remando despacio. No sé nada, me sostengo mi parte. Tenemos un objetivo: ser campeones de nuevo. ¡Dale, Argentina, campeón! Seguí de cerca toda la cobertura de la radio desde los Estados Unidos. Acá, en la radio de la Escaloneta. La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @eldiario Nuevo Día 80.
Facebook, el diario Nuevo Día. Gracias, Brian. 3 de la tarde, 6 minutos, continuamos en este Fuera de Contexto. Va pasando rápido la tarde. Sí, va Sandro, pasando ¿eh? rápido. Sí. Van llegando algunos mensajes. Me llegaron mensajes también, dice buena dupla, pero extraño a Calorcito. El Calorcito es Claudia, después le voy a contar la anécdota de Ah, Calorcito. le dicen así. Usted no sabe por qué le dicen así, Yo sé. ojalá que no esté escuchando. Yo llegué a ser productor del programa y ya había arrancado el programa, así que hay cosas, chistes Usted no, internos sabe- que no es un chiste. Después le voy a contar la anécdota, bueno. esa, ¿no? Es interesantísimo ese tema. Le mandamos un saludo a Ana, que está escuchando, mandó un mensaje a Noé también, y a Javier Cebesa que está escuchando. También Javi Cebeso dice, sí, bueno, está escuchando ahí. Lo que yo me pregunto, Brian. Está la tribuna full. Vos ¿Eh? tranquilo, vos no te prendás porque vos tenés lo tuyo, no ¿Eh digas o no nada. es? ¿Eh o no es? ¿Qué pasó? Vamos, porque ya tenemos en línea a nuestro invitado, está Exactamente. el titular del Renatre, me decía Sandro, porque con él vamos a charlar acerca de esta situación climatológica que está afectando al 60% del territorio santacruceño, que lo tiene complicadísimo con nevadas, y obviamente el trabajador rural está padeciendo toda esta inclemencia climatológica que uno no puede prever y que tampoco podés decir, no, mañana va a nevar fuerte, me tengo que preparar. O sea, es impredecible el clima, sobre todo en la Patagonia. Y bueno, para hablar de las acciones que llevan adelante desde el Renatre, está del otro lado de la línea el titular, Luis Campos. Delegado del Renatre en Santa Cruz. Ahí está. Luis, buenas tardes. Sandro y Beto te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Bien, aquí estamos tratando de averiguar cómo están llevando adelante las acciones del Renatre para asistir, si es que se está asistiendo, si es que pueden de alguna manera llegar con asistencia para los trabajadores rurales en esta situación especial, digamos. Se adelantó bastante el invierno, ¿no? Este año, ¿no? No, el invierno no se adelantó. Acá empezó, suponete, hace más de un mes que está nevando, que está fuerte el tema, pero a veces nos agarró medio flojitos de preparación, ¿viste? Normalmente años anteriores, antes del 94, 95, uno tomaba más precauciones y nos veíamos mal acostumbrados, ¿viste? Y bueno, pasan estas cosas, cada tanto tocan estos inviernos y hay que estar siempre preparados. No es que no estuviésemos preparados, lo que pasa es que nos sorprendió un poquito. Claro. Uno normalmente, hay lugares que son difíciles de llegar en época de invierno normal, porque nieva y qué sé yo. Entonces uno deja previsiones para el hombre que queda en un puesto, en un lugar que le deja víveres, le deja combustible para calefacción, por las dudas que le cueste llegar. Normalmente se puede llegar, pero nos tocan años como este y otros que nos han pasado, que aparte de ponerse difícil la llegada, el animal está sufriendo porque ya llevan 30 días o más de nieve y necesita comer y todas estas situaciones. Entonces el hombre que está ocupándose en la estancia se desespera de ver sus animales, que los está cuidando todo el año, se pone loco y trata de salvarlos. Entonces por ahí llega a la casa mojado, llega solo, tiene que cocinarse, y esas situaciones hacen que a veces a los empleadores les preocupe su gente, ¿viste? Estamos todos preocupados por llegar, no solamente para salvar las ovejas o darle pasto, por a veces que la gente queda media aislada y a ver a veces las comunicaciones, en muchos lados hay internet, pero en muchos lados se tapan las antenas, se cortan, todas estas cosas pasan en estos inviernos, en esta Patagonia, ¿viste? Y me imagino que también a veces pasa por también la edad avanzada de algunos de los trabajadores. ¿Eso también es influyente en estos casos? En el sentido... Si un trabajador es un poco grande, tiene más experiencia. Si un trabajador es un poco chico, tiene poca experiencia. Hay de todo, ¿viste?
generalmente en esta época en ciertos lugares se dejan a 2 personas, ¿viste? Porque uno sale y el otro está atento por si viene, Claro, y si no se cayó el caballo, esas cosas. Nosotros como Renatre siempre estamos atentos a todas las situaciones, y hoy estamos trabajando con el Consejo Agrario en este comité de emergencia con todas las rurales para asistir en la medida de lo que podamos. Hoy lamentablemente las rutas son bastante difíciles, así que el Renatre lo único que hace es atender desde su oficina a la gente que llama por alguna cosa, y los derivamos al comité de emergencia, donde está la gente que tiene las máquinas de vialidad. Queremos agradecer profundamente al Ejército, que nos está dando una mano terrible, a Vialidad, con todo el esfuerzo que están haciendo la gente, que son los que conocen las rutas de toda la vida, ¿viste? Lamentablemente a veces las máquinas no funcionan, y bueno, pasan estas cosas, ¿viste? Sí, si hay algún... Se rompen, no es que no funcionan, se rompen porque el uso forzado de esta situación hace que las máquinas anden difíciles de entrar, ¿viste? Hay algunos familiares por ahí de trabajadores rurales que quieran contactarse con sus familiares, se pueden comunicar con el Renatre para que le den algún tipo de información. Si hay alguien que no sepa cómo está su pariente trabajador de campo, ¿el Renatre tiene contacto con los trabajadores? Cuando nos llaman normalmente, hoy por hoy, lo estamos todo pasando al comité de emergencia, Está porque bien. ellos son los que tienen... el Renatre siempre está presto a lo que sea, ¿viste? Sí. Está atendiendo las situaciones de todos los trabajadores, de la familia que se arrimen nomás, y si no tienen la información, ahí estamos en Pasaje Tehuelche 775, acá estoy justo en la camioneta, no tengo el teléfono de emergencias, pero el Pasaje Tehuelche 775, y ahí los vamos a atender, y los vamos a comunicar con el comité de emergencia para que tengan noticias de los familiares, claro. averiguar si es algún familiar, en qué, porque atendemos a toda la gente de la provincia, también estamos prestando atención a la gente de Las Heras, a la gente de Gregores, o sea, averiguamos un poco cómo está la situación por las rurales y medianamente estamos informados de cómo está. Hoy estamos ilusionados, esperanzados de que llegue el forraje que tanto prometido, ¿viste? Esperamos Sí. que llegue pronto porque ya lleva mucho tiempo y bueno. Sí, hay mucha ahora creo que mortandad de viene, pues, animales, como bien decías vos, Luis, ¿no? Hay mucha mortandad de animales, Y bueno, lamentablemente, ¿no? La mortandad todavía no la tenemos clara, ¿viste? Hay Claro. que tener un poco de esperanza y un poco de fe que no va a ser tanta, pero bueno, lo que sí es cierto es que se están tomando todas las medidas necesarias para atender al personal que está en las estancias, para llegar a las rutas, y en la medida que llegue el forraje se atenderá un poco también a las ovejas, que esperemos que llegue pronto. La provincia tomó ciertas iniciativas y fue al gobierno nacional, el gobierno nacional mandó plata, pero aparentemente todavía falta comprarlo, todo se demora, ¿viste cómo es esto de la burocracia? A veces Sí. lleva que la Cámara de Diputados, que qué sé yo, todas estas cosas que uno no las entiende, y la gente que está en el campo menos las entiende, ¿viste? ¿Cómo puede ser que algo que ya está hace un mes y todavía no llegue el pasto? Eso es preocupante. A veces a uno, y por ahí soy irrespetuoso lo que voy a decir, pero a veces le da mucha bronca que pasen estas cosas cuando tendría que ser más rápido, porque cuando hablamos de emergencia, no es que tenemos una semana, 10 días, 15 días, un mes. Es para Emergencia, ayer, sí, no es para hoy, claro. claro, una ambulancia, hay una emergencia, va la ambulancia con toda la sirena y te abre toda la ruta para que nadie... Y bueno, acá, viste, estamos, y a veces, qué sé yo, te da bronca, y vos estás en el Renatre y estás en la rural y viene la gente y te dice malas palabras, y por qué no, y uno se pone loco y tienen razón, viste, y no puedo explicarle. Yo creo que todos están haciendo lo mejor que pueden, a veces no alcanza, pero bueno, esa es la situación. Yo realmente quiero agradecer a todos los trabajadores rurales, y no lo digo para quedar bien, sino porque veo y estoy seguro por lo que me cuentan mis compañeros que están metidos hoy en la nieve tratando de salvar ovejas, el esfuerzo que hace el trabajador rural para acompañar a sus empleadores, el esfuerzo que hace llegar mojado, empapado, ¿viste? Por salvar las ovejas y por acompañar al patrón, porque eso es su fuente de trabajo, ¿viste? Entonces, realmente quiero destacar eso, ¿viste? Que es una cosa que a veces en este momento por ahí no se tiene tan en cuenta,
pero el esfuerzo que hacen los gauchos, y no importa la edad, ¿viste? Si son jóvenes, como hablábamos antes, o más grandes, están ahí arrimados. Yo tengo bastante experiencia, soy un poco más grande, y he pasado estas cosas, y uno se angustia, se pone loco, y a veces el trabajador a la par de uno, ¿viste? Son compañeros, somos casi familia, te diría en muchos casos. Tenemos entendido que entre Chubut y Santa Cruz están buscando a Luis Alberto Sea, que es un trabajador de campo también, y que desde el 18 de junio se ausentó, que lo están buscando. No sé si ustedes también estaban involucrados, si se habrá hablado algo en el COE con respecto a esa búsqueda de esta persona que bueno, tiene que ver con la zona de Chubut, pero también no se descarta que esté por la zona de Santa Cruz. Sí, bueno, de ese muchacho lo leí en los diarios, estoy informado por eso. A nosotros no nos ha llegado ninguna información. Sí nos llegó una información el otro día en una estancia por ahí por la zona de Esperanza, pero también por los diarios, viste que había un poblador, un trabajador que estaba un poco enojado. Sí, nos llega la información, pero no oficialmente como para decir que nos tenemos que ocupar. Sabemos que el comité de emergencia se ocupó acá con el DOR, con la policía rural, y este muchacho allá en la zona de Chubut y límite con Santa Cruz, lo que leo es la información de los diarios, igual que la que sabes vos. Luis, te agradecemos la movilidad que tuviste para charlar con nosotros. Volveremos a contactarnos para tener mayores novedades en unos días. No, yo les agradezco a ustedes que estén preocupados, como toda la gente de las ciudades que está preocupada por el hielo ahí en las calles. Imagínense lo que es andar en el campo con 50 centímetros de nieve que te enterrás, y piensen un poco en ellos también a veces, porque está difícil la mano. Bueno, chicos, muchas gracias por la comunicación. Igual, gracias a vos por tu tiempo. No, por favor, gracias. Pasaba Luis Campos, delegado de Renatre aquí en la provincia de Santa Cruz, bueno, contándonos cómo están trabajando a través del sindicato que nuclea a los trabajadores del campo, ¿no? En este caso, bueno, están derivando todo a través del COE, como decías vos. Cualquier duda, pasaje Tehuelche 777, dijo Luis Campos, para aquellos familiares que no tengan contacto con algún pariente que esté trabajando en el campo. Que suele pasar porque por ahí ellos pueden no tener celular y demás, Sí, pero o por la ahí antena se tapó con la nieve, como dijo Campos. sí, es muy común, pero por ahí Se quedaron sin combustible, no tienen cómo generar energía. y tal Sí. vez el Renatre tenga algo de información porque pasó por la zona o tiene información con respecto a los dueños a los jefes de estos trabajadores de campo. Claro. Así que, bueno, nada, es importante estar al tanto. Uno a veces se queja, ¿no? De estando acá en la Le ciudad. decimos, bueno, podemos caminar por la vereda. decimos Yo me que- quejo siempre, pero y me imagino estar en ese contexto. Así que, nada, está bueno estar al tanto. A ver qué onda, qué está pasando ahí. Ahí va, estamos fuera de contexto por la radio La Copa en el 100.9 del dial. De paso lo decimos, 5160-51 para que te comuniques con nosotros. Y bueno, ¿tenemos tema? No tenemos tema. Vamos con un temita musical, esta vez seleccionado por ¿Eligió Brian? nuestro operador Brian Ahí sale. Álvarez. Ahí ¿Tenemos? va, ahí va a Ahí salir. tenemos, Catupecu Machu, Ahí va, ahí va. cuadernos dentro de cuadernos. Cuadro dentro de cuadro. Tremendo tema. Iba picheando con un Vos dijiste cuaderno porque quería hablar del caso de los cuadernos. ¿Quieres tirar data Sos de eso? jodido, Sí. sos jodido, sí. Quiero- Traicionó el subconsciente. Cuadro dentro Ahora de sí, cuadro. me- Perfecto, dale. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuar. Más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Oh, de oírte hablar
de gritarte al oído. De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar, más que actuar. Hay más de mí, mundo encerrado, rompe el cristal de vivir. Y es merodear entre tantos ojos, querer deletrear aquel real mensaje entre líneas, de oírte hablar, de gritarte al oído. Habla el relato y hay cosas que siempre guardo para mí. Porque acá también hay garra y coraje. Auspicia esta transmisión de la Copa América 2024. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada.
Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos, De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra, Kevin y la Pieza Records, Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. En Buena Semana y pagando con Modo, tus compras acumulan beneficios. Aprovecha ahorros y cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de Banco Santa Cruz en rubros y comercios adheridos, pagando con Modo desde la app del banco. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar las promociones vigentes, días, rubros, comercios adheridos, topes de reintegro, cantidad de cuotas, beneficios adicionales, medios de pago, exclusiones de cada promoción, ejemplos y demás condiciones aplicables en www.bancosantacruz.com/buena semana. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Tomeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. El estadio vibra con el grito de los hinchas argentinos. Llevamos la emoción de la Copa América 2024 a tus oídos. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Muchas gracias, Brian. 15:32 minutos, continuamos en Fuera de Contexto. Sandra, audiencia, vamos a charlar un poco qué está pasando en la obra social santacruceña, en la Caja de Servicios Sociales, como todo el mundo la conoce, y para hablar de este recorte en el Vademecum, en la entrega de medicamentos, de 12.000 a 6.000 pasó este recorte de medicamentos que entrega la Caja de Servicios Sociales. Está la vocal por el sector pasivos, jubilados, pensionados, retirados, Beatriz Constantino, Betty, todo el mundo la conoce como Betty, para hablar de este tema. Ayer Diario Nuevo Día publicó la nota que presentaron los vocales, tanto Betty como Hugo Jerez, a la presidencia del directorio de la Caja de Servicios Sociales para, bueno, pedir explicaciones acerca de este recorte. Hoy Pérez Oduco envió un comunicado a través de los canales de prensa del gobierno indicando que pese al recorte se continúan entregando medicamentos, pero lo cierto es que de 12.000 pasó a 6.000 la entrega de la medicina. Betty, buenas tardes. Sandro y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Va, todo bien. Bien. No manera de decir, pero Sí, bueno. sí. Bueno, es más o menos así como estábamos contándole a la audiencia. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Es más o menos así, es así tal cual como ustedes interpretaron. Se hizo un recorte muy grande en el Vademecum, de 12.000 a 6.000. Por supuesto, fue un comentario que se hizo en una de las reuniones de directorio que se podría achicar el Vademecum porque es muy grande, y es cierto, es un Vademecum muy grande, muy amplio, y donde la obra social no solamente cubría medicación bajo receta, sino también cubría medicación de venta libre. Entonces, bueno, empezamos a achicar, se quedó ahí, les comento, quedó en esa reunión, podríamos hacerlo, qué sé yo, nunca más hablamos del tema. Y ayer nos desayunamos con todo esto, que por supuesto es de dónde salió. Claro. ¿De dónde salió? ¿Quién autorizó? ¿Quién se hace cargo de esa rebaja de medicamentos? ¿Quién explica? Porque en realidad me parece que empezamos al revés, como siempre, desde que está el presidente Pérez las cosas empiezan al revés. O sea, los temas hay que tratarlos puertas adentro, en la caja, con los sectores que corresponden, auditores médicos, farmacéuticos, empleados, todos los que competen a esa área, hablarlo con los prestadores, con los médicos, avisarles, muchachos, vamos a hacer esto, qué medicaciones ustedes recomiendan, que sí, que no, charlarlo entre todo como corresponde, y después recién que salga a la comunidad el aviso. No, pero acá se hace todo al revés, salió a la farmacia primero y después nos enteramos los propios de la caja, Claro. porque había gente de la caja que no lo sabía.
Entonces, eso me parece muy irresponsable. Y ya no es la primera vez que lo hace el presidente. Lo hizo en el mes de enero, si no me equivoco, con el tema de los medicamentos, igual, volvió el tema de las planillas de los crónicos, volvió a hacer lo mismo. Claro, Es decir, empezamos al revés las cosas y no nos podemos manejar de esa manera. claro. Y también se perjudican, ¿Viste? digo, los afiliados, ¿no? Porque de pronto vas al médico, te recetan algún medicamento que vos estabas tomando habitualmente y vas y ya no lo podés, digamos, adquirir, porque no está fuera Pero, del rango que tiene que claro, pegar la caja, ¿no? sobre todo se perjudica al afiliado, que es el único que nos tiene que importar. Ujú. Eh, ¿Qué pasa? Vos vas a tu médico te receta la medicación de siempre, que supuestamente ya tenés aprobada, pero qué sé yo, bueno, le cambiamos la droga este mes por determinada situación, y resulta que esa droga no está más en el Vademecum. Claro. Entonces el afiliado tiene que volver a pagar 4.000 pesos para que le hagan la planilla, la receta de vuelta, la planilla, volver a llevarla a la caja, esperar que se la autoricen. Me Claro. parece como mucho, ¿no? Por eso yo creo que había que ser más orgánicos en eso. Empezar por hablar con los médicos y para decirles, muchachos, tenemos son 12.000 remedios, bueno, vamos a achicarlo porque es cierto, es mucho. Achiquémoslo. Hay mucha medicación de venta libre ahí adentro. Hoy hablaba con un señor de Puerto Santa Cruz que estaba molesto porque le habían sacado el Cura Plus. El Cura Plus es una medicación de venta libre. Sí, Lo que pasa es que la caja también lo estaba cubriendo. claro. Entonces, viste, hay cosas, claro, había muchas cosas para mejorar. Pero mejoremos primero puerta adentro, veamos todo y después saquemos para afuera. Para que no nos pasen todos esos inconvenientes. ¿Viste? La gente, sobre todo porque la gente tiene que volver a pagar para que le hagan nuevamente la receta, nuevamente la planilla. Claro. Parece un despropósito eso. Eso es lo que no estoy de acuerdo. ¿Ya tuvieron quejas por parte de los usuarios, de los jubilados? Por supuesto, Por este por recorte. supuesto, Claro. por ese recorte, claro. Es mucho, sobre todo cuando no está bien explicado, ya digo, no está bien explicado para el prestador ni para el afiliado, qué es lo que tiene que pedir o no, qué es lo que incluye o no lo que está pidiendo. ¿Viste? El afiliado ahora tiene que hacerse en la cabeza, por eso estoy a ver qué droga tiene mi medicamento, no va a ser cosa que esté fuera, y un montón de cosas que por ahí a una persona mayor le podés pedir. ¿Viste? Claro. Una que tiene que hacer, la receta electrónica, que está bien, es re fácil, la tiene que hacer con el celular. Ahora todo este cambio del Vademecum y de las drogas de su medicación. O sea, son muchas cosas para que el afiliado entienda, sobre todo el adulto mayor, que con este clima que tenemos no estamos para yendo cada rato al médico, pagar y con el peligro que nos caigamos, ¿viste? Qué sé yo, está muy, muy peligroso. La verdad que es muy molesto todo esto. ¿Y a la nota que presentaron ustedes, hubo contestación, Betty, o no? Todavía. No, todavía nada. No, olvídate de eso no. Así que bueno, mañana un rato más lo voy a volver a charlar con Hugo, a ver qué vamos a hacer. Por supuesto, nos tienen que recibir sí o sí, de la manera que sea, nos sentaremos ahí como hace mucha gente que se sentara horas ahí sentaditos esperando que nos reciban. Claro, la macana es que no está el directorio completo, está el presidente solo, porque los otros dos vocales no están nunca. Ujú. Entonces, bueno, o sea, están en Caleta, ellos trabajan desde allá. Claro. Pero la idea es charlar entre todos, ¿viste? Porque como corresponde, a ver, no estamos pidiendo nada del otro mundo, que se nos informe de lo que están haciendo. Que yo entiendo que hay que hacerlo, porque es cierto, había que seguir achicando por el gran costo que tiene. Pero también es cierto, y eso es algo que ellos tienen que entender, por más que no le guste al presidente, no le guste a los diputados, no le guste a los intendentes, siéntense a hablar de la deuda que tienen con la caja. En vez de meter la mano en el bolsillo al afiliado, vean todo ese otro tema. Primero, por favor. Pero acá como todo es político, ¿viste? Que uno está enojado con el otro, que el otro es amigo y que no sé si te voy a contestar bien porque mi amigo dijo que no, ¿viste? Entonces es todo, la verdad es una falta de respeto, es una falta de respeto lo que hacen, siempre. Así que bueno, ahí estamos en la lucha y pendientes de toda esta situación, pero muy molestos porque nosotros nos enteramos por los afiliados de las cosas que pasan. Por los afiliados nos enteramos. Claro. Yo me enteré el viernes a última hora, qué fin de semana vamos a tener, y tal cual. Claro. Sí, todo el día, todos los días, y bueno, esperando el lunes que alguien nos conteste, porque como ustedes sabrán, como no tenemos el contacto del presidente ni de ninguno de los vocales, no tenemos a quién preguntarle Claro. qué está pasando. Y no Entonces, se enojó todavía Soluco con ustedes, ¿no? Por este pedido de informe. Porque digo, viste, se enoja creo y que no, sale a decir un par de sí, cosas.
Y sí, ya seguramente se va a quejar por algo. Sí, no, a lo mejor no públicamente, pero por dentro se debe Sí. estar acordando de todos nuestros parientes, ¿viste cómo es? Y lo lamento. Él dirá que somos quejosos, que somos todo lo que él quiera, pero estamos para eso, para Sí, claro. llevarle gente la lo queja puso del ahí, afiliado. Claro. Claro, no para decirle, ay, qué bueno que es usted, don Pérez. No. Puede hacer bueno en algunas cosas, pero en otras hace agua, ¿viste? Y se lo remarcamos, pero bueno, no hay caso. Se ve que está muy convencido de lo que hace y tiene mucha libertad como para hacerlo, ¿no? Claro. Porque nadie le dice nada de arriba. Está Ni bien. el ministro de Salud, ni el gobernador, nadie le dice, che, pará un poquito, ¿qué es todo esto? ¿Qué estás Explícame haciendo? qué está pasando. Claro, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿viste? Porque las quejas llegan a todos lados, pero nadie le dice nada. Claro. Entonces, ¿viste? Por eso debe estar muy firme en su posición. Está bien. Betty, a propósito, ¿cómo viene el recambio de autoridades? Viene la elección de los vocales, ¿no? Queda poquito ya. Exactamente, sí, el 15 de agosto ya hay elecciones nuevamente en la caja y hasta ahora, porque viste que el cierre para la presentación de listas es el 12, Sí, hasta ahora está nuestra lista sí. y creo que hay otra lista más, la blanca me parece que es, que es de un muchacho que trabaja en la caja. Ajá, Y después no sé más nada, ¿viste? está bien. O sea, hasta ahora como que estaríamos nosotros nada más. Ok. Bueno, Betty, te agradecemos como siempre la amabilidad que tenés para charlar con nosotros. No, por favor, chicos, cuando que necesiten, cuando sea, ahí estamos, ¿eh? Gracias, Betty. Bueno, gracias, abrazo a ustedes, que lo Chao, vayan chao, bien. hasta luego. La vocal por los jubilados, pensionados y retirados ante el directorio de la Caja de Servicios Sociales, Beatriz Constantino, hablándonos a propósito del recorte, ¿no? Son muchos, medicamentos, muchos. Y teniendo No, en y sobre cuenta... todo lo que dice Betty, porque si vos vas a tu médico, te cobran un coseguro de 4 lucas, no es que son 2 pesos. Te dan la receta, vas a la farmacia, la sé autorizar, vas a la farmacia, y en la farmacia dicen, no, esta no la entregamos más porque hubo un recorte en el Bademecum de la caja, tenés que ir de vuelta al médico para que te cambien de droga o te dé un medicamento parecido, o de otro laboratorio, o con la misma droga, con otro nombre, pero ya tenés que ir a pagar otras 4 lucas porque no te hacen gratis una receta, ningún médico te hace gratis una receta. Ir y venir con Claro, en este así como contexto está, de ¿no? invierno, ¿no? Claro. Y esto que decía Betty, que tenía en cuenta de que algunas cosas sí se podían recortar, teniendo en cuenta que eran de venta Libre. reconociendo esto, pero a la vez yo creo que a veces se pierde de dimensión el contexto en donde estamos y que son jubilados, ¿no? También, Que no, jubilados pero le tocó a todos, a los activos, a los jubilados. Claro, exactamente. Y Es los un remedios hoy en día, por más que sea venta libre, no es que te salen Totalmente, 2 pesos, sí, no, sí. te salen carísimos. No es que más. No es que un precio que te pueda convenir igual. Claro, digamos. claro. Entonces se te complica todo, todo. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Seguramente va a haber protesta de algún tipo, Soruco va a salir a castigar, viste, como dijo el otro día, cuando le pedían explicaciones, no recuerdo bien por qué, los vocales, al presidente del directorio de la Caja de Servicios Sociales, salió a decir que se pongan a hacer su trabajo, que lo estaban haciendo mal y demás, pero ya vienen hace tiempo ellos cumpliendo con esa tarea. Así que bueno, veremos qué pasa. ¿Escuchamos un poco de música? Pero cómo no, cómo no. Tenemos a creo que le tengo fe a que le pueda gustar a Beto, le tengo fe. Vamos a escuchar a The Black Keys, que es una banda medio tipo blues, es un papo internacional en inglés. A ver, Algo métale, así, pero del último disco de The Black Keys, escuchamos acá en Nuevo Día. Gonna take a one-way trip to nowhere. Gonna pack my bags and head to nowhere. Gonna take my friends to nowhere. My life when I get to nowhere. 'Cause anywhere's better than here. Gonna disappear in the atmosphere for a million years. No, this cannot be here slow. I'll get a tear just the sound of the wind going past my ears. 'Cause this is nowhere. Yeah, this is nowhere. This is nowhere. This is nowhere.
tell my baby I'm good for no. Gonna sing my clothes when I get to know. Every time I live when I get to know. Spend the rest of my days in the middle of nowhere. Yeah. 'Cause anywhere is better than here. Wanna disappear in the atmosphere in a golden year. Don't stupid tears, don't stupid tears. Just a song of the wind going past my ear. My ear. 'Cause this is nowhere. Yeah, this is nowhere. This is going back, I'm gonna waste my life in the sunshine. And I'm going back, I'm gonna waste my life in the sunshine. 'Cause it's in love. Yeah, it's in love. It's in love. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguinos en la radio de la Escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día FM 100.9, la radio de la COPE. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Tenemos Alto Capitán y Fútbol Champán. Sigamos escribiendo la historia. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día. ¿Que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía. Versión, comercio. Del diario Nuevo Día. 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Pero muchas gracias, Brian. 15:49, tenemos noticias. ¿Usted tiene auto? Prepárelo, límpielo, póngale perfume. Sí, sí, A sí. ver, tenemos novedades. Atentos los Atentos oyentes que están en el los auto. trabajadores del volante. Y a los taxistas que están escuchando, de remiseros también, Sí. y a los Uber truchos que están escuchando. También, ¿no? a todo Porque- el mundo.
¿Se acuerda de Roviralta? Sí, me recontra suena. ¿Quién es Roviralta? Roviralta. Uber Roviralta, Claro. Huberto Roviralta, ¿te acordás? El Claro. que le pegaron el cenicerazo en la Susana Jiménez. Uber. Hablando de Uber. Uber anunció su próximo lanzamiento en la ciudad de Río Gallegos y el Calafate. Así Deben es. estar contentos los amigos tacheros. El Uber, la aplicación original. La aplicación original. A la gente. Dice que una gacetilla de prensa oficial dice que llegó a la redacción de Diario Nuevo Día y aseguran que los taxistas también podrán registrarse para manejar con la aplicación de Uber y sumarse a los 11.000 taxistas que cada mes utilizan esa aplicación para completar viajes. Soluciones de movilidad disponibles incluirán UberX, Uber Flash, Uber Moto y Flash Moto. Acá en moto, como está en la calle, No, olvidate, verdad, hasta que no venga el verano. Tenés que ser valiente, tenés que... Ni en pedo me subo una moto en invierno, olvídate, ni a correazo, dijo una de mis pibes. No, olvídate. Sale más Pero barato. bueno, Sale más barato, el de la moto sale más barato. sí, bueno, pero subite. No, De gracias, media cuadra te bajan así como una estatua, congelado te bajan. Exactamente. Y vamos a ver que ahora, justo hablábamos fuera del aire con nuestro compañero de... No tenemos notificación aún. Tiene que pasar por transportes públicos la habilitación de este tipo de transporte. Sí. No pueden venir así nomás y no estamos en conversaciones con ellos. No es legal hoy por hoy. Me acaba de confirmar. Sigue siendo ilegal. Por más que ahora, esté la sí, aplicación- sí. Por más que haya anuncio oficial por parte de la compañía. Porque lo que está publicado en Nuevo Día es un anuncio oficial de la compañía Uber, ¿no? Exactamente. Así que bueno, veremos. Así que se armó la polémica. Esto es similar a lo que ha pasado, que fue en Noticia Nacional en Ciudad de Buenos Aires, que en su momento la aplicación se mandó y Sí. faltaba la habilitación municipal. Sí. Y había un conflicto ahí con también el sindicato de taxistas, que obviamente no quería que se instale Uber. Al final se logró, hicieron los trámites y demás. Básicamente ganó Uber. Y esto sería una situación que se va a empezar a hablar, digamos, a partir de mañana. Seguramente va a generar polvadera, primero por los trabajadores de taxistas, remiseros, como decía vos, los propios Uber trucho. Sí, porque hay Claro. realmente ahí ya hay gente Mucho, trabajando sí, sí. de eso. Vos lo podés ver en redes sociales, no es que lo estamos Sí, inventando, sí, sí, dice Uber, hago Uber. Me habré tal cosa. subido a alguien Vos te- alguna vez. Sí, claro. alguna vez. Aquel es usuario, mucho. Gracias a. Y digo, ¿qué te viniste? Me llamé un Uber. ¿Qué Uber? Si acá no hay. Bueno, un Uber. Me Porque dice, es Uber. verdad, bueno, o sea, no vamos a Sí, fingir claro, demencia, claro. y que sí, está en funcionamiento, es popular, o sea, se utiliza. Entonces, con la llegada de la aplicación, ahora abre un debate un poco más fuerte. Más profundo porque obviamente, como nos dicen desde el municipio, tiene que pasar por transporte público de municipalidad. No hay ordenanza sobre eso. Acá en Río Gallegos. Tampoco la debe haber en el Calafate. Así que, bueno, se va a armar un lindo debate, se va a armar toda una polémica respecto a eso, me parece. Porque hay que tener en cuenta que no es que hay Uber truchos, como lo hay actualmente en la ciudad, porque hay gente que va, digamos que hay gente que está ahí sin actividad. ¿Por qué hay Uber truchos? Porque hay una demanda. Hay Y una... te sale mucho más barato que tomarte un taxi o un remis. También esto hay que decirlo, no digo, por ahí hay Exactamente. diferencia importante. No es que está el Uber trucho y no labura nunca, el tipo, no. Labura, Sí, sí, labura, labura. sí, claro. Entonces, nada, hay un debate interesante se va a venir a partir de esto. Así que bueno, atentos a Radio Nuevo Día y el diario Nuevo Día, Nuevo porque Día. seguramente esto va a traer declaraciones cruzadas, va a haber. Me acaban de mandar un link, mirá. En Córdoba exigen modificar la ordenanza para hacer operativa la prohibición que pesaba sobre Uber y otras aplicaciones ilegales de transporte de pasajeros. Ya lo están pidiendo, ¿viste? Porque que seguramente quiere desembarcar porque hubo un intento hace un tiempo atrás, como bien decías vos, Sandro, en distintas provincias. ¿Te acordás Sí, que sí, se sí. pusieron todo de punta digamos, los trabajadores habituales que uno conoce del volante, remiseros, taxistas y demás, que hacen el transporte público, digamos,
de pasajeros y bueno, habían puesto el grito en el cielo y en varias provincias no le permitieron a Uber, digamos, hacer el desembarco formal con la aplicación. Pero bueno, se ve que ahora han insistido o lo van a hacer, claramente, porque bueno, enviaron este comunicado oficial que puedes leer en www.eldiarionuevodía.com.ar. Bueno, Va a estar lindo, va a estar lindo el debate, ¿no? Estaba tranquilo. Ya la está semana. preparando la producción, estaba tranquilo, es martes. Estaba Tenía que ser tranquila. martes hoy. Sí. ¿Viste? Estaba tranquilo, así están diciendo los trabajadores de tacheros. Están diciendo, Pero qué bárbaro. ¿Qué Le noticia podríamos, me están dando? le podríamos preguntar a nuestro compañero de radio, que es tachero, cómo lo toma él también, ¿no? Oh, papá, ¿cómo estás? Si estás escuchando, el amigo, Manifestate. el conductor de Wake Up, Ah, claro, a a ver Leito qué dice, Méndez, a ver que qué es nuestro dice. compañero de la radio y que labura de eso. Claro, es cierto. A ver qué opina, si es que estás escuchando, si está en sintonía, le seguro que está en sintonía. Ahí va a caer un mensaje en 5 segundos. Así que vamos a ver. Pero bueno, nosotros mientras tanto nos vamos yendo. Ya, Sí, ya casi, ya estamos ya. ya nos vamos yendo. Pasó rápido. Un dato, una Está pregunta. funcionando el serrucho, ¿eh? Claudia, si estás escuchando, no sé. Yo voy a caer a la gente que está escuchando que sigue siendo el productor. Estoy reemplazando a Claudia Rataro. Sí. Que se tomó vacaciones por motu propio, no pidió permiso, dijo me voy a Córdoba. Así nada, me voy a ver a mi hijo. Dijo, bueno, está bien, sé lo que quiera, Claudia. Viste que es ansiosa, así que no podés discutir. Claro. No podés argumentarle porque se calienta, ¿viste? Claro. Totalmente. Y ahora te iba a preguntar, para el jueves, ¿el jueves juega Argentina? Sí. ¿Qué va a sortear una camiseta? No, ya, no. ya te metí en quilombo. Decime. Es buena, ¿eh? Podríamos Pero- tirar, no sé, alguna No, yo consigna, te iba a algo. preguntar si ya lo tenés planeado, si tenés una cábala. No, no. A ver, No, estoy viendo los partidos tranquilo. Yo estoy a punto de romper mi cábala. Sí. Pero no, por las dudas no. Pero lo voy, No lo hagas. o sea, No debí hacer eso, va a estar después como el meme, ¿eh? Después va a estar tapándote así con la me sábana. está condicionando. Claro. Pero venía haciendo, tenía una cábala bien, algo tranqui. Y ahora estoy a punto de cambiarla para ir a otro lugar con un amigo, con Rodri, que justamente está escuchando. Pero nada. De tener fe al equipo juega bien. Exactamente, Juega bien. sí, fue bien, Juega bien. Eh, Igual lo están metiendo color los muchachos que están desde Miami, no sé dónde están ahora en Houston. Le meten color demasiado. Está bien, están allá con todo pago. Los muchachos tienen que cubrir infinidad de horas de aire, ¿no? Para Claro. salir, pero ya cualquiera. Se mandan cualquiera, ¿viste? Sí, Ya sí. estadística, la llegada, de cosas. Se están acordando el partido de hace 10 años atrás con Ecuador. No es el mismo Ecuador. No es la misma Argentina, claramente, pero obviamente que uno tiene confianza porque está jugando bien. Yo creo que no hay que. No hay que subestimar a nadie. No sé, ¿qué decís, Julio? Yo Para opino- mí, a ver, mirá tenemos cara, que- mirá cara que yo creo que no hay que somos los campeones del subestimar mundo. nunca a nadie. Está Hay bien. que estar tranquilo. Tranquilo estoy. Tranquilo es una cosa, subestimar es otra. Claro. Y Ecuador tiene de muchísimo portento físico y ha mejorado mucho su escuela de fútbol. Sí. De 10 años a esta parte. Claro. Y nosotros allá Muy bien. vendiendo humo, ¿viste? Que no venga. Porque no- aparte, partidos son partidos y el fútbol es el único deporte y por eso es el más hermoso del mundo que no está determinado, aunque juegue el seleccionado de San Marino contra Argentina, puede ganar. Sí. La probabilidad es menor, pero en básquet, por ejemplo, o en rugby, el que es favorito gana. No hay chance de que gane el otro. No hay ninguna chance. Sí, pero En el básquet fútbol el puede bueno pasar, gana. Porque son estado de ánimo el fútbol, Sí. claramente. Y porque aparte vos podés meter tu 11 tipos adentro del área, te repelotean y en la última mandaste a uno corriendo allá de un pelotazo y ganaste 1-0 y chao. fuori della Coppa. A la boca. Y aparte esta distancia es perder y a casa. Sí, este mata-mata Este es- posta a posta. así No que- hay alargue, no. Hay alargue y penales, ¿cómo es? Sí. Es que por eso me da, No, me da te cosa da cambiar temor, la claro. cábala. Pero bueno. Pero elijo creer, elijo creer. Igual partido, Sale todo son bien. partidos, son partidos, como dice Julio. Juli, ¿alguna cábala? ¿Tenés alguna? De esta Y no, copa? ahora va a cambiar porque mi vieja con la que miré todos los partidos se fue, acaba de ir Ay, hace no un me digas, rato. no me digas que ya me entró el cagazo. No. Entonces lo vi con mi hermano todos los partidos, seguramente será con él y con el Chacho, mi amigo. Pero bueno, con el Chacho mi Bueno, amigo. mensaje para es que ahora Claudia empieza Rosaro la que está en Córdoba. Ahora empieza la copa en realidad. ¿No? Es como Claudita. la parte picante. Sí, pero ya empezó igual. Claudita empezó a frizar. Ya sabe, Claudia.
Le mete Macumba, no, Claudia, le mete, no Le sabés. comentamos que la co-conductora Sí, original de sí. este programa frisa a los... Técnicos, jugadores, arqueros, todo el mundo, Que vos lo juegan que le contra digo, la cuerpo selección. técnico, todo lo que va contra la selección, arma, papel, Macumba, Puki, Freezer. Ganamos un mundial, así que Sí, yo sí. creo que algo... Te metía algo- onda por lo menos. algo yo- Con la camiseta manchada, Claudia, a ver partido. Tiene su cábala una camiseta toda manchada. verdad, dice. verdad. Sí, sí. Es Así cierto, que es bueno, cierto. ahí va. Bueno, nos Llegamos vamos. al final. Pasaron por este fuera de contexto de día martes. Día ¿sí? martes. Sí, El- hablamos con el titular, al delegado de Renatre en Santa Cruz, Luis Campos, Sí. sobre la situación de los trabajadores. Rurales a raíz de la contingencia climatológica, y también hablamos con Beatriz Constantino, la vocal por el sector pasivo en la Caja de Servicios Sociales, y escuchamos las voces en la previa del inicio de la paritaria de los dos secretarios generales, el de ADOSAC, Javier Fernández, y Gustavo Basilio de AMET. Todo eso pasó por este fuera de contexto de día martes. Atentos mañana a la radio por todas las repercusiones por la llegada o el lanzamiento de Uber, o la gacetilla en prensa de Uber, para decirlo, de su llegada oficial, que Sí. va a generar mucho conflicto con el municipio, que ya está diciendo que no tiene ninguna información oficial. Y me Y- agregan desde el municipio, ya que estamos antes del cierre, Sí. que si vienen, va a ser como en Buenos Aires. Es una empresa que no la pueden enganchar porque no tiene sede en Argentina, Uber, me dicen desde la municipalidad. Y aunque se judicialice este tema, la tendencia es que se le dé la razón a ellos. No hay ninguna invitación ni a conversación ni a nada con la municipalidad hasta el momento. Mirá cómo Bien, se movió bien, y se bien, activó todo el tema por Ahí- un link nada más. Ahí va. Atentos mañana entonces a la Está picante radio. mañana. A la Mañana otra gestión, ya tenés arriba que de armar la mí. agenda. Sí, sí, sí. Ya mismo. Atentos a 10 y media. Mañana 10 y media. Bien, bien, bien. Sale Uber, 10 y media. Uber Roviralta. Ahí va, Roberto Roviralta. Uy, papá, qué momento, Hablar qué de momento. todo, hablar de todo. El cenicerazo de No, Susana. ahora sí nos vamos. No estamos yendo. Nos despedimos, no sin antes recordarte que a las 5 viene Javier Cerezo con su Rock and Frío. A toda velocidad a las 7 de la tarde. Hoy la vuelta al perro con Luquitas Espinosa también en la noche del martes. Será todo por hoy. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Chao. Hasta mañana. Chao, chao.